nuestro reportaje, entrevista, lo que veamos, necesitamos saber contar nuestras historias. Esa es una clave, saber contar. Y para eso tenemos que, perdón, me está tapando acá. Ahora sí, para contar nuestras historias, las historias de nuestras regiones, necesitamos definir qué tipo de género podemos emplear. En algunos casos será la noticia por la coyuntura, en algunos otros casos será el reportaje porque requiere de mayor profundidad de acción. En otros casos será la crónica porque hay mucho de color, hay mucho que describir, hay mucho que narrar. En la entrevista, porque de pronto tenemos una voz tan fuerte, tan... no, y cuando yo hablo de voz fuerte, no necesariamente tiene que ser una autoridad, ¿no? Ni siquiera un líder indígena, que obviamente es una voz potente, puede ser la voz de una mujer que está trabajando en las orillas del río, buscando oro, lavando oro. Es decir, que ahí se puede dar el caso de la entrevista. Es por eso importantísimo saber qué género periodístico vamos a emplear a la hora de contar las historias. Bajaremos, por favor. Vamos, el reportaje exige un trabajo riguroso, con varias fuentes. Así también el tratamiento de la información debe ser con mayor profundidad, de la que ofrece la noticia, sin desmerecer a la noticia, ojo, pero el reportaje sí requiere de mayor información, de profundidad, de cruce de información, contrastación de datos. Las y los periodistas más cercanas a esa realidad. Entonces, claramente pueden desarrollar su trabajo con mayor conocimiento del territorio y mayor acceso también a las fuentes de primera mano. Vamos a ir viendo rápidamente algunos ejemplos de reportajes sobre las temáticas. Bajaremos, por favor. La región. La región ha abordado una de las temáticas más preocupantes, que tiene que ver justamente con el tráfico de animales, la multimillonaria industria del mundo. Pero el jaguar, sobre todo el tema del jaguar, es un tema muy sensible en el caso de Bolivia, y esto se ha profundizado a raíz de la incursión de ciudadanos chinos, ¿no? Y vamos a decirlo claramente, sin sin tener una connotación xenófoba, ni mucho menos. Aquí la presencia de ciudadanos chinos ha profundizado esta problemática. Y esto se ha visto claramente en Santa Cruz, con el tema de la investigación que hubo de la venta, el tráfico de colmillos de jaguar, y que se estaba dando además detrás de fachadas de negocios, de pollerías, etcétera, ¿no? Entonces, y además, este tema del jaguar no solamente ha desnudado la fragilidad del Estado para conservar, preservar este tipo de especie amenazada, altamente amenazada, sino también que a la hora de sancionar a los responsables de estos delitos, la justicia no ha actuado de manera oportuna. Había varias veces, si ustedes se acordarán, iban suspendiendo audiencias, ¿no? De medidas cautelares, una y otra vez, se excusaban los jueces, es decir, que no había una voluntad clara desde el Estado de sancionar y sentar precedentes en el caso del jaguar. Vamos bajando, por favor. El caso del Maridi, eso es lo que les decía, el deber. El deber hizo un esfuerzo bien interesante con esta edición especial del Maridi, en el que
muestra el potencial del Parque Nacional Madidi, que está entre los parques más biodiversos del mundo. Entonces, en esta serie no solamente muestra el potencial de la biodiversidad, sino también muestra las amenazas que sufre este parque nacional. Y ustedes sabrán que esto se ha ido agravando. Si no me equivoco, este suplemento especial dedicado a Madidi fue publicado en 2019. Hoy en día la presión se ha multiplicado por actividades auríferas, mineras que yo les he visto de cerca. El río Tuichi que atraviesa el Parque Madidi está loteado todo por cuadrículas mineras. Eh, Ustedes saben que a un guardaparques emblemático del Madrid, como es Marco Usquiano, ha sido derivado a otra área protegida, y esto ha sido inmediatamente cuando hubo unas movilizaciones en La Paz hace 2 semanas, que llegaron miles de cooperativistas auríferas y lograron, no exagero de decirles que en menos de 24 horas al gobierno prometer temas álgidos que ellos tenían. Y entre esos temas, ¿no? Tema menor era para ellos, pero estaba entre sus demandas también cambiar, obviamente, a los guardaparques que los molestan, ¿no? Vamos bajando, por favor. Este reportaje sobre la mafia que le arranca los colmillos al gran felino de América, de Roberto Navia, que sé que mañana nos va a estar acompañando, contándonos sus experiencias. Eh, ese, es igual un esfuerzo muy bueno, es un esfuerzo extraordinario que se hace en torno a la amenaza de este gran felino que cada vez se está reduciendo en población debido uno, al tráfico de los colmillos, también a la piel, ¿no? Que es tan requerida, y cada vez a la menos importancia a las áreas protegidas. Ustedes verán cada vez, en lugar de fortalecer los equipos de guardaparques en las áreas protegidas, se está reduciendo presupuestos, recursos humanos calificados, se ha politizado mucho los cargos, las direcciones del CERNAP, directores de áreas protegidas, gente que no tiene idea de lo que es un área protegida está ocupando cargos claves. Es decir, que este tema del medio ambiente es la quinta rueda del carro. Bajamos, por favor. Ya este tema del cóndor es bastante interesante porque una, esta información tenían varios medios. Se dio esta información a través de una conferencia de prensa, etcétera. Tenía que ver con el primer cóndor que estaba monitoreado con satélite, ¿no? Porque le pusieron un transmisor GPS para monitorearlo. Entonces fue realmente todo un hecho el 2019. Sin embargo, hubo medios que aprovecharon mejor la información y convirtieron esa noticia en un reportaje. Y tiene que ver con otra mirada también, ¿no? Este periodismo para la conservación, lo positivo frente a tantas noticias negativas. Bajaremos, por favor. Lo que les decía, Madidi y la jungla amenazada es algo más allá, también mostrando todas estas presiones, eh, todo este tipo de presiones por actividades extractivas, por avasallamientos que está sufriendo el Madidi y obviamente las comunidades indígenas que habitan este parque. Vamos a otro género que es la noticia, por favor.
La noticia obviamente esa es la información más inmediata, ¿no? Y la utilizamos todos. Casi, yo diría, me animaría a decir que el 70% de la información que damos los periodistas es noticia, o sea, es la información del día, ¿no? Sin embargo, esto no nos exime de responsabilidades como de informar con objetividad, con veracidad, ¿no? Y contrastando también información. Bajaremos, por favor, algunos ejemplos de noticias muy interesantes que han marcado también agenda, ¿no? En varios medios. Por ejemplo, el desastre ambiental, incendios en la Chiquitanía mataron a 6 millones de mamíferos. Quizás para algunos expertos la cifra es demasiado grande, sin embargo, esta información surge de un estudio de proyecciones que hace el Instituto de Ecología de la UNSA y fue una noticia, una nota del día basada en un estudio que estaba siendo bastante distribuido, pero a veces es eso, ¿no? Todos tienen la información, pero a ver, ¿quién le saca el provecho a esa información? ¿Quién puede mostrarlo en el día? ¿Quién puede reaccionar? Incluso a veces ya con posibilidad de tener repercusiones. Entonces, esto es importantísimo. Este es un tema que ha salido fuerte y justo en medio de estos desastres, los incendios forestales que no se acaban. Bajamos, por favor. El tráfico ilegal de los animales silvestres. Podríamos decir que es una noticia positiva, ¿no? Como llaman en algunos canales, la noticia positiva. Y claro, el tema del tráfico de animales tiene también su otro lado de la cara y son estos esfuerzos que a veces pueden ser chicos, pero a partir de eso se puede generar incluso la preservación de una especie, ¿no? Puede marcar la diferencia. Bajaremos, por favor. Bueno, ya les había mostrado esto. En el caso de Mongabay, la noticia la convirtieron en reportaje. Bajaremos, por favor. Otro tema salió en plena pandemia. Estábamos nosotros en cuarentena rígida, ¿no? Y decían que el coronavirus, ¿no? Este medio internacional de conversación, decían que el coronavirus demuestra que el comercio ilegal de fauna silvestre es un grave problema de salud. Y se da de esta manera, ¿no? Vinculando el tráfico de animales silvestres con el COVID. Y era en un momento que no había mucha información, yo creo que había más desinformación, había más especulación. Sin embargo, el hecho de que se originó la pandemia y el coronavirus en Wuhan, una ciudad de China, en un lugar donde además hay mercados de animales silvestres, animales exóticos y hasta animales que son domésticos para nosotros como los perros y que ahí lo venden en mercados de calle, entonces generó la susceptibilidad de que realmente había surgido esta pandemia a partir de animales, ¿no? Y se lo señalaba al murciélago, se acordarán. Bajaremos, por favor. Esta es una noticia del día sin mayor, digamos, despliegue, pero la destacan, declaran nueva área protegida en la Amazonía y en una coyuntura tan complicada como la que vivimos para las áreas protegidas, obviamente es una noticia buena que se cree una nueva área protegida, con todo lo que esto implica. Vamos bajando. Y hay otra noticia que sale en plena pandemia también y que tiene que ver con los pueblos indígenas se confinan en su territorio sin atención médica ni víveres. Y ustedes lo han sentido
mucho más que nosotros. Desde la ciudad no podíamos trasladarnos a las áreas protegidas, no podíamos ingresar a territorio indígena por una cuestión de responsabilidad. Yo pude ingresar al territorio, a la tierra comunitaria de origen Mosetén, recién en marzo de este año, pero lo que era el 2020 no podíamos ingresar y ustedes han podido vivir esto más de cerca. Realmente se han confinado indígenas, no solamente que se han confinado, sino que indígenas que habían salido a poblaciones más grandes como Rurrenabaque, Riberalta, retornaron a sus comunidades de origen para sentirse más seguros y resguardados. Vamos, por favor, otro género, que es la crónica. Y la crónica no es muy explotada, pero es un género muy querido. Es un género que nos posibilita contar historias a partir de una imagen, a partir de un testimonio, ¿no? Y este género narrativo, que en su formato escrito es más literario, también puede ser empleado ¿qué se llama? En narraciones audiovisuales. Ustedes también consideran que ahora los medios no van a decir que solo radio es solo radio y solamente se puede escuchar por el dial, no. Ahora esta radio tiene su plataforma tiene posibilidad de subir sus propios videos, de valerse de las redes sociales y se puede hacer tanto crónicas narrativas, audiovisuales, radiales, ¿no? Entonces, claramente este género nos ayuda también a incorporar estas problemáticas, las que estamos abordando hoy. Bajaremos, por favor. Cuando hablamos de la reserva de la biosfera, Pilón Lajas y la gente del bosque, ese es el ejemplo que les decía. Yo les estoy dejando estas presentaciones con los links para que ya con más tiempito vayan ustedes curioseando más y puedan visitar. Esta es una crónica con fotografías. Básicamente es visual y es una belleza. Es una crónica con muy poco texto y son imágenes muy hermosas que acompañan. Entonces, ese también es otro desafío, ¿no? Bajamos, por favor. Esta es otra crónica en los caminos del rey y tiene que ver con la vida de Mauricio Rodríguez, que es básicamente es el que lo consideran el rey africano que vive en los Yungas, cómo ha llegado, cómo además conserva un linaje, vamos a decir, ¿no? De los afrodescendientes, aquellos primeros que llegaron al país, se asentaron en los Yungas sobre todo, y ahí está, tiene su propio rey. Es una bonita crónica también. ¿Bajamos? Sí, esta es una crónica también bastante bien producida de La Razón, muy antigua, del 2003, cuando no había todavía muchos, muchas aplicaciones, muchos recursos digitales, pero cuenta básicamente cómo viven los biólogos en áreas protegidas y preservando especies de los murciélagos, ¿no? Además, desmitifica un poco lo que son los murciélagos, no son los chupasangres, más bien los chupasangres son unos cuantitos y la gran mayoría de los murciélagos más bien cumplen funciones ecológicas, ¿no? Parecidas a las de las abejas, polinizan, etcétera, son herbívoros, es una linda crónica. Bajaremos, por favor. Esta crónica desde el trabajo institucional no es muy común verla, pero ustedes se acordarán que después de la marcha, de la octava marcha en defensa del la Fundación Tierra. ¿Alguien está con su micrófono? Después de la marcha indígena,
por el TIMNIS, la Fundación Tierra con su propio equipo de prensa hizo un seguimiento, no por teléfono, fue parte de la marcha. Siguieron tramos, escribieron hitos de la marcha, hicieron entrevistas y se convirtieron además en una fuente para los medios que no estaban en la marcha. Entonces, se puede hacer desde las instituciones. Miren, no es una institución periodística, pero es una institución que aborda estas temáticas y sacó un libro sobre la marcha indígena y gran parte de libros son crónicas. Entonces, hasta aquí llegamos. Si hay alguna consulta para que entremos a una dinámica, nos vamos a dar unos 15 a 20 minutos máximo para esta dinámica, para lo cual le voy a pedir a Carla que me ayude a hacer grupos de 5 personas, dependiendo. Si están todos los que tienen que estar, serían grupos de 5 grupos. Y una vez que ya tengamos estos grupos, Carla, ¿me confirmas para que yo pueda darles las instrucciones de la dinámica? Mientras Carla ya les va agrupando en estos 5 grupos, les voy a dar el desafío, ¿ya? Claramente los temas son tráfico de vida silvestre y tráfico de madera. En torno a estos 2 temas pueden escoger uno o pueden abordar los 2 indistintamente. Yo les sugeriría mejor uno, apuesten por uno. Ustedes escojan el género periodístico, vean de armar lo que ustedes quieran. La crónica, la noticia, no creo que les dé el reportaje realmente por el tiempo, pero si pudieran hacerlo, una maravilla. Con información que tienen ustedes a la mano. De pronto, sí, yo vivo en Santa Cruz y yo conozco la realidad de esto, estas zonas son las más vulnerables, esto está pasando, hay este tipo de tráfico de animales, estos son los más afectados, sí, en mi región también hay esto. Bueno, en torno a una temática, escojan su género periodístico y armen una, puede ser noticia, puede ser una crónica, puede ser una entrevista, puede ser un reportaje, lo que ustedes quieran, el género que ustedes quieran, con el que se sientan más cómodos. Pueden hacer con pura imágenes, de pronto cada uno tiene sus celulares, sus imágenes de sus trabajos, yo puedo poner esta imagen, yo pongo la otra, el texto que les alcance y vean el enfoque más novedoso. ¿No? Entonces, eso, yo les voy a dar entre 15 a 20 minutos, por favor. De hecho, ya estamos 10:32, estamos bastante atrasados por este corte de más bien caída de conectividad. Entonces, Carlita, ¿tú me confirmas si ya están los 5 grupos para que trabajemos? Jimena, me parece que Carla se ha quedado otra vez sin audio. ¡Ay, no! Karina, quizás tú me puedas dar una manito en conformar estos 5 grupos. Sí, me voy a fijar si yo puedo hacerlo, porque creo que no estoy como anfitriona, pero si no, lo coordinamos con Carla por el chat y armamos los grupos. Excelente. Entonces haremos lo siguiente, para que no nos pase lo que nos ha pasado hace rato, que por hacer este tipo de coordinaciones con los videos, etcétera, y se nos fue un montón de tiempo, avanzaremos lo último, ya que nos queda, periodismo ambiental durante y bueno, antes de COVID y después de COVID, ¿no? Si ustedes prefieren, vamos avanzando eso y al final dejamos ya la dinámica para el final del curso.
Sí, me ¿Les parece que parece? o de repente Perfecto. también Ya, para que puedan hacerlo mañana, si no nos da el tiempo, veremos cómo avanza. excelente. Entonces, Carlita, si podemos volver a la presentación, por favor, y avanzaremos este último contenido, que es bastante importante. Bajaremos más. Periodismo ambiental, dice, ¿no? Ahí era, sí. Ya, uno más, por favor. Ya, ahí empezamos. Eh, Cuando hablamos de la diversidad biológica, desde el enfoque de los biólogos, de los agroecólogos, etcétera, varios especialistas, centran su mirada en lo que es la fauna y la flora. Como periodistas tenemos el desafío de ver las cosas en su integridad, verlo de manera mayor, vamos a decir, en toda su complejidad. Y por eso es importante considerar que dentro de esa biodiversidad hay pueblos indígenas, hay pueblos originarios, hay vida humana. Pasaremos, por favor. Ya, vamos bajando. Los periodistas deben revisar su estado de salud. Ustedes entenderán que la pandemia nos ha presentado nuevos desafíos. Para todos ha sido nuevo. Sin embargo, las áreas más sensibles para poder ingresar y hubo ahí realmente una coordinación a nivel internacional. ONGs que decían a su gente, ustedes ya no me entran a áreas protegidas, no me entran a territorios indígenas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque justamente estas poblaciones son altamente vulnerables, ¿no? Más aún si hablamos de pueblos en aislamiento voluntario, en contacto inicial. Es decir, si una persona va con COVID y contagia una comunidad, imagínense lo que puede pasar con toda una comunidad. Entonces, claramente la pandemia nos ha traído nuevos desafíos en la cobertura. Los periodistas no solamente tendremos que revisar nuestro estado de salud, hacernos nuestras pruebas anti-COVID, sino también por nuestra propia seguridad, ¿no? Vacunarnos para enfermedades endémicas también que hay en las regiones amazónicas, por ejemplo, o la chiquitanía. Entonces, hay que cumplir un protocolo de bioseguridad, considerando el contacto que va a haber con poblaciones vulnerables y altamente vulnerables. Pasamos. Y a propósito de las poblaciones altamente vulnerables, hay directrices de protección a los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay, que ha trabajado la ONU con varios países de la región que tienen este tipo de poblaciones. Y Bolivia ha sido uno de esos países. Es decir, que nosotros tenemos que conocer estas directrices al momento de desplazarnos a territorios de alta vulnerabilidad en términos de población. Pasamos. Los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Amazonía, el Gran Chaco, constituyen 200 pueblos y alrededor de 10,000 personas. Y ¿dónde están? Así, ¿no? Diríamos, ¿realmente hay pueblos en aislamiento? Sí, hay pueblos en aislamiento y en contacto inicial. En Bolivia tenemos, en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela, ¿no? Entonces, no estamos hablando si bien son grupos minoritarios, estamos hablando en algunos casos de etnias en situación de etnocidio, puede ser, porque les están desplazando de sus territorios. En otros casos son poblaciones que están en situación de extinción, de alta vulnerabilidad. Es por eso importante conocer este tipo de protocolos y directrices que hacen a los derechos de estos pueblos. Pasamos.
Y los derechos humanos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial, que se llama PIASI, tiene que ver con el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la autodeterminación, al territorio y al mantenimiento de sus culturas. El derecho a la autodeterminación es el respeto a las estrategias de sobrevivencia física y cultural según sus usos y costumbres. Y los gobiernos deben adoptar medidas especiales de protección para estos pueblos, que en ninguno de los casos significa hacer el contacto directo. Pasamos. El 2017 yo hice un reportaje que lo titulé Gritos desde la Amazonía boliviana alertan de un posible etnocidio tras la ruta del pueblo no contactado. Y esto tiene que ver con una información que surgió a raíz de la presencia de una china, la BGP, que había sido contratada por yacimientos petrolíferos, fiscales bolivianos, para hacer tareas de exploración sísmica en busca de hidrocarburos en territorio de los Tacanas, ¿no? Entonces, esto es provincia Abel Iturralde. ¿Qué implicó todo esto? Hubo ciertos avistamientos, habían grabaciones de los, incluso del personal contratado, los técnicos que por radio comunicaron de que fueron rodeados en el campamento por indígenas que estaban sin ropa, que gritaban, tocaban tambores, etcétera, ¿no? Eso a mí me impresionó mucho, entonces dije, voy a reconstruir esta historia a partir de estos informes que hay en YPFB, que están en el Ministerio de Justicia, que lo envió la propia China, etcétera. Y me contacté con los monitores socioambientales que reconstruyeron la historia. Es por eso importante abordar estos temas que también son muy sensibles e introducirlos a nuestra agenda medioambiental. Bajamos. Tuvimos que, no, la fotito, por favor. Tuvimos que desplazarnos así, era época de Río Bajo. Y ustedes que viven en esos territorios saben cómo es, ¿no? Salen una vez a la semana, era esta la población de la comunidad Las Mercedes que tenía que viajar hasta Chivé que es en Pando, y que tenía que suministrarse de víveres, alimentos y volver a la comunidad. Suben familias enteras, ¿no? Trasladan un montón de cosas. Bajamos. ¿Y qué pasó en el periodo de pandemia? No, las áreas protegidas, los territorios indígenas pasaron esta situación sin protocolos. La OMS y la OPS generaron protocolos generalmente de bioseguridad para contener la pandemia, pero no específicos para los pueblos indígenas y campesinos, y menos aún para los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Sin embargo, hay un marco normativo que se desarrolló sin COVID, que debe emplearse de manera cuidadosa. Entonces, frente a esta situación, pasamos. Las propias comunidades tuvieron que emplear sus protocolos, ¿no? Sobre todo las mujeres fueron las que decidieron muchas cosas, porque las mujeres tenían que pensar en la alimentación, en la salud. Yo hablé con algunos líderes indígenas que contaban que habían comisiones específicas que salían a comprar alimentos o algo para la salud y no podían ser unos y otros los que salían. Habían comités de seguridad, habían otros comités para la provisión de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, si en las ciudades la pasamos mal, en las comunidades la han pasado peor. Pasamos, por favor. Y aquí sí hago énfasis, comunidades seguras, prensa responsable, o prensa responsable igual a comunidades seguras.
de ninguna manera los periodistas podemos darnos el lujo de ir sin tener todas las medidas de precaución, sin habernos sacado nuestros exámenes de COVID, estar realmente sanos para ingresar a estas comunidades que son altamente vulnerables. Tenemos esa responsabilidad y obviamente desde estas áreas ellos también tienen sus propios protocolos, ahí nosotros no podemos meternos, pero con que cumplamos nuestra parte de responsabilidad ya hacemos mucho. Yo hasta ahí he terminado por hoy día y imagino ya tenemos nuestros grupos conformados. Si Sí, nos Jimena, da el tiempo, Carlita, tú me dirás si nos sí, da el tiempo. Estamos 10:45, tenemos justo 15 minutos, hasta 20 minutos nos podemos prolongar para hacer esta dinámica. sí, como quieras, o otra opción, porque ya están las salas conformadas, pero otra opción también podría ser ver si hay muchas preguntas, no sé si hay gente levantando las manos, tal vez dar espacio para preguntas y dejar la, la nota periodística, no sé qué te parece. Sí, está muy bien, está bien para cerrar este primer día de capacitación. Voy a saludar a algunos colegas que han ido también saludando. Aquí estamos con Marco Antonio Frey de Radio Los Andes, Lisa Mirellas, Revista Nómadas, ya la habíamos saludado, Ana María Oblitas, Cartagena de Rurrenabaque, Beni, Alex Alcócer, Aldunati, del Programa Departamental de Educación Ambiental, Freddy Lacio Fernández, CFB. Después estamos con, bueno, Tania Imaña, Tania de la Agencia de Noticias Ambientales, saludos. Y bueno, Jaime Flores también de Trinidad. A todas y a todos, de verdad, un gran saludo, un gran abrazo. Y bueno, pues aquí atenta a las consultas o comentarios que tengan que hacer. Sí, por favor, pedirles que si alguien tiene una pregunta, si pueden levantar la mano o intervenir directamente, el micrófono está abierto. Tal vez podemos aprovechar algunas preguntas ahora que tenemos a Jimena y bueno, también estamos con Mariana para temas más técnicos sobre tráfico también. Podemos aprovechar este espacio de repente. Y pueden escribir también sus preguntas en el chat. Néstor, ha alzado su manito. Néstor, por favor. Buen día, buenísimo Hola, la Néstor. exposición. Saludos desde Cuatro Cañada, capital soyera de Bolivia. Un cordial saludo para todos los colegas integrantes. Mi pregunta, ejemplo, hablaba el tema principalmente, ¿no? De los pueblos indígenas. Por ejemplo, acá en Cuatro Cañadas tenemos, digamos, hay habitantes de diferentes rincones del país. Hay menonitas, también hay en 3 comunidades indígenas, hay orea. Pero lamentablemente, no sé si hay una ley, no sé, me sacan de duda, por favor. Ellos los alquilan a los blancos. Ellos tenían un territorio, una TCO, ahora está pelado. Ellos mismos se quejan, dicen, no, ellos viven de la caza, de la recolección de frutos, todo este tema principalmente. Y también hacen su artesanía de garabatá, que es una planta similar al de la tequila, no sé si han visto, donde sacan la tequila, una plantita. Maguey, exactamente. Sí, exactamente. Similar a eso. Y entonces, hoy en día, la otra vez hubo un incendio, voy a ver. Les cuento que hay una ley, una autorización de parte del ABT, las autoridades que ven este tema, de desmontarlo, porque está pelado, les cuento, como una mesa de un billar está. Entonces ellos se quejan, vienen al pueblo, dicen, no hay dónde cazar, de qué vamos a vivir, pero ellos lo alquilan, esa TCO lo alquilan a los menonos. Ellos, digamos, nos dicen los blancos, ¿no? Entonces, ellos los alquilan, todo este tema, ¿no? Entonces, porque ya no hay monte. Qué terrible. Bueno, eso que está dándose en Santa Cruz, porque sí he visto que hay una
convivencia, vamos a decir, de diferentes tipos de poblaciones sobre el mismo territorio. Se está dando el fenómeno de la extranjerización de la tierra, esta figura que la mencionas, Néstor, del alquiler de las tierras. Lastimosamente, a pesar de que eso es ilegal, alquilar las tierras, terminan naturalizando esa figura porque dicen, es decisión de la comunidad y la comunidad es la que ha decidido y lo vamos a hacer porque necesitamos recursos. Es decir, siempre van a tener algún argumento, a pesar de que esto lo están haciendo al margen de la ley. Claramente, el alquilar la tierra que es destinada a la producción, no la pueden alquilar, no la tendrían que hacer, pero es una figura similar, pasa en la minería, que los cooperativistas auríferos son los titulares del derecho minero, pero ellos no están sacando el oro, los están dando a los chinos, a los colombianos, y ellos están entrando con sus dragas, y ellos son los que sacan y les dan un porcentaje, les dejan un porcentaje. Entonces, en la tierra está pasando algo similar, pero ustedes que lo están viendo y lo están viviendo, sería un tema muy interesante de investigación que vayan abordando esto, ¿no? Este tipo, estas nuevas figuras del uso de la tierra, que ya están al margen de la ley, pero se están dando ya de manera, como te digo, están naturalizando lo ilegal por una cuestión de componendas, por una cuestión de factores económicos, por temas de presión, etcétera. De repente los expertos puedan ayudarnos también a entender estos fenómenos. Estamos con Mariana y con Néstor, de BBF. No sé si alguien quiere complementar la información, y también tenemos a Dorian levantando la mano. Exacto. Gracias, buenos días. Buen día, voy a Dorian. hacer una ensalada de preguntas porque fue larga la exposición, muy buena indudablemente. Gracias, Dorian. El tema de las especies madrables de las regiones es un gran problema, que la ABT no tiene total control de los bosques. Y la ABT, lejos de castigar, sancionar a quienes depredan las especies madrables, se ensaña con los campesinos y no con los extractivistas. Por lo menos es una experiencia que vivimos en esta región amazónica. Por otro lado, la frontera agrícola, otro gran problema. Y esto se debe al crecimiento de habitantes que tienen las poblaciones, los municipios, ¿no? Entonces vamos viendo especies de aves, vegetales, y vamos contaminando el medio ambiente, más calor. Por ejemplo, en estos momentos en Guayaramerín tenemos 38 grados centígrados de calor en este momento. Vamos a llegar a los 40. En el tema de los interculturales, se dice por acá, y también lo manifiesto, son depredadores de vegetación. No les enseñan la educación forestal, la ley forestal, el gobierno, los responsables de los interculturales no les enseñan. Ellos llegan y tumban y ¿qué les importa? Y depredan. ¿Puedo hablar de influencia política? Si no me lo permiten, pero quiero decirles, ¿quiénes son propietarios de las grandes concesiones de territorios maderables, por lo menos en Pando y norte del Beni? Políticos de turno, son políticos de turno. Y en lo otro, cuando habla de los indígenas, ya en el tema de cómo hacer periodismo, los indígenas son sanos, no son enfermos. Nosotros, los urbanos, somos los que enfermamos a los indígenas, somos los que transportamos enfermedades a los indígenas. En consecuencia, yo podría hablar mucho más de las otras cosas, ¿no? Pero por lo menos dije, voy a hacer una ensaladita de las tres instancias que hemos escuchado en tu excelente exposición. Más tardecito de repente vuelvo a preguntar otras cositas. Dorian, muchas gracias. Gracias por compartir lo que está sucediendo
allá en Beni, que es bastante complejo. Estamos viendo que incluso Beni está siendo visto como un departamento potencialmente, si bien es un departamento ganadero, ahora con esta apertura de mercados a la China y otros países, se está ampliando más la frontera agrícola, afectando ya a comunidades indígenas, campesinas, es muy grave. Y la presión que ustedes están sufriendo de los interculturales es otra de las realidades. Nos va a ayudar mucho de que puedas, Dorian, compartir estas problemáticas a través de reportajes, de todo lo que puedas informarnos, porque hay otro elemento que es tan importante. En la región amazónica se puede dar una suerte de periodismo colaborativo, ¿no? De pronto ir cubriendo lo que está sucediendo en Pando, lo que mencionabas, Pando, Beni, Norte La Paz. Hay situaciones similares que están viviendo y que se puede hacer un trabajo colaborativo, algo que muestre un fenómeno, el tráfico de vida silvestre, el tráfico de madera, bajo qué aristas se está realizando, bajo la venia de las instituciones del Estado también, son actores políticos, lo que tú decías en Beni. Imagino que en Pando igual son actores políticos que se involucran en estas actividades económicas que no necesariamente son legales. Entonces, tienen mucho material ustedes y además, y también sabemos que periodistas como tú y otros periodistas que trabajan desde la región sufren muchas presiones y sufren hostigamiento, que ahí es mucho más fácil, creo, hacer este tipo de acciones contra los periodistas debido a la cercanía que se tiene, ¿no? Entonces siempre recomendarles mucho cuidado al momento de... Mañana ya vamos a ver eso a más detalle, ya métodos de investigación, pero no, gracias por compartir, Dorian. Un abrazo desde La Paz. Aquí hay otra pregunta, me parece que es para ti, Jimena, en el chat. Dice, ¿puede aclarar acerca de los informes de tráfico de la ABT? ¿O ya se ha respondido? No, todavía no. Sí, a ver, lo que habíamos mencionado y en uno de los videos está justamente el tema de la ADT. La ADT hace sin duda operativos, hace operativos también conjuntos con las Fuerzas Armadas, con la policía. Sabemos que la región amazónica es enorme y hacer estos operativos tiene sus propias complejidades. No obstante, lo que habíamos mencionado, que la ley forestal no tipifica de manera clara el tema del tráfico de maderas y las sanciones que deben darse, y es por eso que cuando ocurre que detienen a personas que están traficando madera, transportando de manera ilegal madera por territorio boliviano, lo que hacen es tipificar sus delitos como destrucción de bienes del Estado, pero tienen que valerse del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, si esta respuesta también la pueden complementar los expertos. Sin embargo, esa es la figura, ¿no? Esa es la figura, y que las sanciones no son muy grandes. En algunos casos se limitan a sanciones administrativas y en otros los propios detenidos prefieren no apelar al juicio abreviado, ¿no? De autodeclararse culpables, pero negociar su tal forma de que pues, salgan libres con medidas sustitutivas, es decir, que no hay unas sanciones duras, ejemplarizadoras desde el Estado, de tal forma de sentar precedentes para quienes se estén animando a hacer estas actividades ilícitas. Muchas gracias, Jimena. No sé si hay alguna aclaración más, alguna pregunta, alguien más que quiera participar. Me parece que no. Bueno, considerando que es sábado, tal vez, sí,
Tal vez, Jimena, podrías dejar, no sé si te parece, las pautas para la nota periodística. Me parece que puede funcionar mejor si es que se las dejas como tarea, tal vez como una reflexión, porque a veces en 20 minutos es difícil concentrarse para una nota periodística. Exacto. Haremos lo siguiente. Ya están los grupos conformados. De pronto, ya mañana traer ideas claras para poder trabajar. Yo les decía, tiene que ser en torno a estas dos temáticas que estamos abordando. Pueden utilizar, pueden acudir a cualquiera de los géneros periodísticos y trabajar un tema, compartiendo, obviamente, ahí va a haber un intercambio de saberes, de conocimientos y de problemáticas, y ver la forma de cómo agrupar todos estos conocimientos, esta información en una nota. Puede ser una noticia, puede ser un reportaje, puede ser una crónica, una entrevista. Ya ven el género que mejor se acomoda a la información que quieran dar. Y ese es el desafío. Yo les decía 15 a 20 minutos, pero de pronto, ahora ya, si se les puede facilitar a los grupos los WhatsApps del resto para que puedan ya internamente poderse dar algunas pautas y mañana traer un planteamiento más claro y tener sus 15 minutos para desarrollar el ejercicio en aula, está perfecto. Ya podemos avanzar de esa manera. Perfecto, Jimena. Bueno, muchas gracias. Agradecer tu tiempo, y yo quería hacer una pequeña reflexión final porque me quedo con la frase que dijiste sobre la importancia o la necesidad que tenemos de saber contar nuestras historias. Yo creo que para mí eso es clave, porque no es solo la necesidad de saber contar nuestras historias, sino que necesitamos contar nuestras historias. Ahora que esta técnica del storytelling es un recurso comunicacional tan usado. ¿Y por qué es tan usado? Porque justamente las historias son, creo, más memorables que los porcentajes, ¿no? Las cifras, el porciento de cuántos casos, etcétera, etcétera, porque está demostrado que el cerebro funciona mucho mejor con las historias que con los datos fríos, ¿no? Porque las historias te dan una respuesta emocional, inspiran a la gente a actuar. Entonces, de repente dejar la reflexión para el día de hoy de que sí, de que necesitamos, digamos, ¿no? Contar nuestros relatos, no solo porque son un punto de partida para conocernos y entendernos nosotros mismos, sino también para conocer, bueno, a nuestros ancestros, a nuestras comunidades. Entonces, creo que nosotros como comunicadores tenemos ese poder ay, perdón, había estado con la cámara apagada, tenemos ese poder de saber relatar, de poder hacerlo, y tenemos también a nuestro favor los medios de comunicación que están a nuestro alcance. Entonces, pues creo que eso es clave, ¿no? Que una historia es una experiencia reimaginada, que tenemos que darle el suficiente detalle y aprovechar cada momento que tengamos para poner estas temáticas en la prensa, en la agenda mediática. Creo que eso por el día de hoy. Y bueno, agradecerte mucho por la exposición, a todos los compañeros, los comunicadores, por su tiempo, por haber estado dispuestos y en el taller, por darnos su fin de semana, igual que sabemos que es tan preciado, pero bueno, muchas gracias, que sea hasta mañana, ya no les quitamos más tiempo. Carla, no sé si quieres cerrar con algo, de repente Mariana o Ernesto también. Carla está sin audio. Creo que entonces ahí cerramos. Muchísimas gracias a todos, y pues mañana les vamos a estar pasando otra vez el enlace para encontrarnos a las 9 de la mañana. Y yo les voy a compartir la presentación. A Carla le voy a enviar. Ya te he pasado, Carlita, mi presentación. Para que la puedan los compañeros revisarla, de pronto entrar a los links que están incorporados en la presentación, también les va a servir. Porfa, sería buenísimo, buenísimo nuevamente, muchas gracias, buenísimo el taller. Sería buenísimo, digamos, las diapositivas. Mañana, chao, hasta mañana. Saludos, Dorian. Saludos. A todos, gracias. Chao, un abrazo, que estén bien. Gracias. Feliz fin de semana. Hasta mañana. Chao. Hasta luego. Mañana nos vemos. Hasta mañana. Gracias. Chao.